¿Por qué me dirijo a vosotros? ¿Por qué mi humilde persona intenta dar un testimonio histórico y veraz y totalmente verdadero con una intención objetiva? Buenas tardes a todos y a todas, como se dice hoy en día. Me dirijo a vosotros para hablar de una personalidad histórica internacional de origen español y muy vinculada a España en nacimiento, trayectoria militar, política, humana y en todos los sentidos, pero desde un lugar muy entrañable para muchos españoles. Desde Buenos Aires, Argentina, como sabéis, lugar de migración de los llamados gallegos, y Francisco Franco Bahamonde, de quien vamos a hablar, era gallego, natural del Ferrol durante mucho tiempo, durante su gobierno llamado el Ferrol del Caudillo, en Galicia, cerca de La Coruña, o A Coruña, como también se dice hoy en día en galego. ¿Cuál es mi pretensión? ¿Por qué me dirijo a vosotros? ¿Por qué mi humilde persona intenta dar un testimonio histórico y veraz y totalmente verdadero con una intención objetiva? Se trata no ya de conmemorar, pero sí de recordar que en el próximo 20 de noviembre de este año 2025 se cumplen los 50 años de la muerte de Francisco Franco Bahamonde, entonces jefe del Estado español, generalísimo de los ejércitos y llamado caudillo de España. No se trata de, en un encuentro particular, intentar aglomerar todas las facetas de esta figura, y me reitero, esencialmente histórica del siglo XX, nacida a finales del siglo XIX. Pero sí se trata de vincularnos a una serie de apartados que considero fundamentales de su vida. ¿Y en cuántos apartados he dividido la vida de Francisco Franco, que voy a enunciar ahora de una forma anárquica, de una forma que voy a situar sin una intención de preferencia de uno u otro tema? Vamos a hablar de Franco y los judíos. Va a sorprender lo que voy a decir. De principio, vamos a defender el criterio de que Franco, el apellido Franco, se considera de origen judío. Como yo mismo, Francisco José Rodríguez Velasco, pero también Curiel por mi parte, tengo un apellido de origen judío, Curiel. Recientemente estuve en Venezuela y en Estado Falcó hay un cementerio judío con numerosos Curieles, si me permiten la expresión. Vamos a hablar de lo que hizo Franco por los judíos y también de la posible animadversión que tenía hacia el mundo judío. Seguidamente, en otro apartado, vamos a hablar de Franco como estadista del siglo XX. Como todos saben, Franco ocupa el poder de España, y es proclamado jefe del Estado español, exaltado como jefe del Estado español, como caudillo de España, exactamente en una fecha cuya efeméride se ha referido recientemente, porque estamos en octubre y ocurrió esa fecha el 1 de octubre de 1936. Franco tuvo relación con muchísimos estadistas a lo largo de su largo también e importante gobierno en España. Podríamos decir, resumiendo, que se reunió, y esto es internacionalmente conocido, con Adolf Hitler en Hendaya, se reunió con Benito Mussolini, pero también se reunió con estadistas que eran contrarios a esta ideología de ambos dictadores, Hitler y Stalin, ¿no? Podemos referir también la visita muy importante de Eva Perón en el año 1947 a España, en nombre del general Perón, que era el jefe del Estado de Argentina, en ayuda a la España del año 47, de posguerra de la Guerra Civil Española y de posguerra también de la Segunda Guerra Mundial, y en ayuda a esa España a la cual habían cerrado las relaciones internacionales prácticamente todas las naciones del mundo y estaba consumida en el hambre y la miseria. Punto muy importante en la vida de Francisco Franco. Pero también va a recibir a otros estadistas como el mismo Eisenhower, como el mismo presidente Nixon, que representaban a Estados Unidos. Nos podemos situar que Estados Unidos estuvo en el bando contrario a Hitler y Mussolini. Va a recibir
no solamente a Mussolini, o se va a entrevistar, mejor dicho, con él en Bordighera, sino que en mi juventud tuve la oportunidad de ver en el Nodo de España que también recibió en los años 60 a Haile Selassie, que era el emperador de Etiopía y que fue derrocado por el mismo Benito Mussolini de Italia. Seguidamente vamos a hablar también de Franco y el comunismo. Se dice que las dos grandes fobias, dos grandes enemigos de Franco fueron el comunismo y fue también la masonería. Vamos a argumentar por qué Franco era visceralmente anticomunista y por qué uno de los motivos de la Guerra Civil Española fue la lucha contra el comunismo, que estaba de alguna forma difundido, diseminado ampliamente a partir de la famosa revolución del año 1917 en Rusia. Vamos a hablar también, o nos vamos a referir muy puntualmente a la relación de Franco con la Iglesia Católica, lo que se llamó en su gobierno de una forma genérica el nacionalcatolicismo, y ver cómo se sitúa la evolución de la Iglesia Católica respecto al régimen de Franco. Si en un principio la Iglesia Católica apoya con la carta colectiva al régimen de Franco por parte de los obispos en plena cruzada o guerra civil española, luego a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II se va a ir enemistando con el mismo régimen o con el mismo Francisco Franco. Franco es muy importante para nosotros porque estamos hablando de los 50 años de su muerte, vamos a hablar del momento de su muerte y de la transición a la democracia. Vamos a intentar demostrar que el cambio político en España no nace esencialmente por la influencia de las fuerzas de izquierdas, siempre enemigas del caudillo, la influencia del terrorismo de ETA, sino por la decisión de muchos de los que se consideraban franquistas y dejaron de serlo y dieron lugar a esa transición democrática o ruptura a partir del año 1975, entre otros Adolfo Suárez. Vamos a mentar el testamento de Franco y cómo, iniciando el texto español, es al llegar para mí la hora de mi muerte y de rendir culto ante el Altísimo, en breves líneas sitúa lo que fue el devenir de su vida y lo que fue su vinculación intrínseca como hijo fiel de la Iglesia y también como español orgullosísimo de serlo. Vamos a mencionar un apartado bastante importante y quizás doloroso que se llama los que lo llamaban caudillo. ¿Qué quiere decir los que lo llamaban caudillo? Quiere decir que hay una serie de personalidades políticas o personajes que en su tiempo lo llamaban caudillo, levantaban el brazo, cantaban el himno del Cara al Sol y evolucionaron ya en el mismo régimen de Franco y sobre todo a partir de su muerte para vincular a España con la democracia. Y fundamentalmente el líder, digamos, si me permiten la expresión, de esa evolución es el rey llamado ahora emérito Juan Carlos I de España, que fue nombrado rey por parte de Franco en cuanto a una instauración monárquica, que no restauración, lo vamos a explicar. Otro apartado importante va a ser Franco hoy. ¿Qué significa Franco hoy para los españoles? ¿Qué significa Franco hoy para la juventud española? ¿Qué conocimiento tienen de la figura histórica en lo objetivo, en lo subjetivo? Total conocimiento o a veces ningún conocimiento. ¿Qué significa Franco para el régimen político de hoy en día y más que nada para el gobierno actual social comunista? ¿Qué perspectivas hay para los que se consideran hoy franquistas de celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco dentro del régimen español que asimismo se llama democrático? También hablaremos de la psicología de Franco y de su forma de entender la política y la vida de todos los españoles. Franco era falangista. Ustedes saben que la Falange fue un movimiento filofascista que surge en los años 30 y que es uno de los soportes de la guerra civil. Pero también está el movimiento tradicionalista de los llamados carlistas con un fundamento muy identificado en lo católico. Quizás vamos a defender el argumento
de lo que significó la falange llamada española tradicionalista y de las Pons, con la unificación impuesta por Franco, sobre todo en lo social, sobre todo en la defensa de los derechos de los trabajadores, que es un punto que se identifica mucho, entiendo yo, pienso yo, con el peronismo. Y más que nada, en esta breve presentación, ponerme a la disposición de todos ustedes. Pueden decir, ¿qué pretende este señor que se llama Francisco José Rodríguez Velasco, que se encuentra ahora en Buenos Aires, Argentina, que nació en el año 1961 del pasado siglo y conoció relativamente las postrimerías del régimen de Franco? Pretendo no hacer digamos, un homenaje, hacer una geografía, hacer una demostración de que me siento franquista al 100%, que no tengo capacidad de análisis ni de criterio y no intento ser objetivo. Intento eso, la objetividad. Entiendo que podemos conseguir en estos encuentros culturales la verdad, pero no la verdad o la memoria que se llama ahora por el régimen actual de España histórica o democrática, sino la memoria sin apellidos, sin apelativos, la memoria tal cual, la memoria que yo tengo de mi juventud, de lo que significó el franquismo, la memoria que yo tengo particular de mi familia que vivió trágicamente la Guerra Civil Española, y muy directamente mi abuela, doña Carmen Ortega Luque, en la pequeña ciudad donde nací, en Palencia con P, ciudad que visitó Franco en varias ocasiones. Y eso es lo único que pretendo. No tengo ninguna intención a mayores ni a menores, sino compartir agradablemente con ustedes lo que fue la historia de España en el siglo XX y lo que significó la importancia de la figura de Francisco Franco Bahamonde. Una figura que, como les he dicho en resumen histórico, nació a finales del siglo XIX. Nació alrededor del año 1898, fecha muy importante para América, la América española, porque supone el momento en el cual nosotros, los españoles, perdemos las últimas colonias llamadas de ultramar, o sea, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto, para un hombre como Franco, que nace en ese tiempo, que está vinculado a la Marina por parte de padre en una localidad gallega como el Ferrol del Caudillo, es muy importante para cómo va a obrar en la vida. Otro punto muy importante es la figura de su madre, doña Pilar, que era una mujer muy católica, muy apostólica o romana, si me permiten la expresión. Franco es un hombre de vocación marinera, pero no puede ser marino, no puede ser militar a raíz del 98. Ya lo explicaremos más adelante. La figura de Franco es esencialmente militar y un militar africanista, un militar que voluntario va a ir a África, al norte de África, a defender nuestros intereses en Marruecos. Él mismo dice que sin África quizás no hubiera sido nada, hubiera sido otro tipo de personalidad. El general más joven de Europa, comparado, por lo menos en ese sentido, con Napoleón Bonaparte. Fíjense la cualidad que tenía, ¿no? Y, por supuesto, Franco no es nadie, no va a ser nadie, no podría ser recordado por mí en este momento si no hubiera surgido la Guerra Civil Española, llamada Cruzada por parte incluso de los obispos españoles del momento. Y vamos también a referirnos a su participación en la guerra y cómo se desarrolló la misma. Incluso vamos a presentar, fíjense, el Salakov que llevó en la batalla del Ebro, que es muy curioso porque el Salakov se llevaba normalmente en el norte de África por parte de los pocos turistas que había en Egipto en aquel entonces y también por parte de las tropas coloniales. Tenía un formato, el Salakov inglés, y el Salakov tradicional que lleva Franco es más redondo, digamos, ¿no? Pero él, curiosamente, en la batalla del Ebro lleva el Salakov. Tendríamos que investigar por qué en ese momento lleva esa indumentaria en cuanto a la cabeza, ¿no? También vamos a referir el ejemplo familiar que da Franco, ¿no? Franco no deja de ser un militar y un militar del momento y quizás atípico en muchos sentidos. Franco se casa con una señora
digamos, de la alta sociedad española, asturiana, que se llamaba doña Carmen Polo Martínez Valdés, a posteriori doña Carmen Polo de Franco. Y se casa con el tipo de mujer acaudalada con la que se casaban normalmente los militares del momento, porque el militar normalmente no recibía una gran retribución. Tengamos en cuenta que para aquel entonces, para hoy en día no es nada y no existe la peseta, un militar ganaba 500 pesetas al mes, que no daban para mucho en el momento de los años 20 y 30 del pasado siglo. Entonces, su tendencia, como conservadores que eran, y como les gustaba mantener un estatus, era casarse con señoritas bien, digamos, de la alta sociedad, cosa que hace Franco con esta señorita asturiana de una familia pues importante de la burguesía de Oviedo. Y bueno, yo creo que en este primer momento ya he aburrido o he hablado bastante y a partir de este encuentro vamos a desarrollar los diferentes epígrafes que de alguna forma he mentado en este momento. Muchas gracias a todos por la audiencia y sentirme maravillosamente en este ámbito de Argentina, en este ámbito de Buenos Aires, pero con la vinculación con España y más alrededor, porque intenta ser también un homenaje al 12 de octubre de 1492, que es una efeméride, fiesta nacional de España ahora, y importantísima para nuestra cultura, para nuestra historia, y fundamental para la historia del mundo. Siempre yo me digo y pienso que después de la venida de Cristo a la tierra, el momento fundamental histórico que ha ocurrido en la historia del devenir del mundo ha sido el descubrimiento de América, este encuentro de culturas, y también pues me siento muy satisfecho de mentarlo porque sé que para Francisco Franco y para su régimen era muy importante ese origen histórico, esa vuelta, ese recuerdo histórico de la época de los Reyes Católicos, de la época de Felipe II y de la época de Carlos V. Tenemos que darnos cuenta que sin ser estrictamente un fascismo, que no lo era el régimen de Franco en ningún sentido o en muy pocos sentidos, pero sí que normalmente los fascismos históricamente vuelven al pasado. Por ejemplo, Mussolini recordaba las glorias del Imperio Romano. Hitler recordaba mucho a Federico II, a la época de Bismarck, a la época de los prusianos. En cambio, los movimientos que son comunistas, los movimientos bolcheviques a raíz de la Revolución Rusa, de alguna forma deterioran totalmente el pasado, olvidan el pasado y sus fundamentos son al momento de la revolución y al futuro de la revolución. Pero de todo esto hablaremos particularmente. Siempre he procurado en mi vida, a partir de ser un coleccionista de otras muchas cosas, coleccionar, digamos, cosas, recuerdos de la época del gobierno de Francisco Franco Bahamonde, de su persona, y algunas cosas he encontrado. Muchas no tengo aquí. La última fue que adquirí este verano pasado, Verano de España, en Galicia, en La Coruña, nada más y nada menos que un álbum de una de las cacerías a las que acudía Francisco Franco. Si hablamos a nivel lúdico, a Franco le gustaba mucho cazar, pescar, jugar al golf, ir al fútbol, era mucho también del fútbol y entregar trofeos, el trofeo que se llamaba el Generalísimo. Pero también he conseguido otras cosas interesantes. Lo que tengo delante, y mucha gente hoy en día no sabe lo que es, se llama Salakov. Y creo que en la entrevista inmediata he mencionado lo que era el Salakov, que se utilizaba, si ustedes ven fotos de gente, digamos, de la burguesía que viajaba a Egipto delante de las pirámides del Cairo, están sentados en los camellos y llevan el Salakov, que era típico, y lo reitero, típico de utilizar más que nada en África y también por parte de los militares que estaban destinados allí. Sí que Franco, cuando está destinado en África, usa en algún momento el Salakov y lo vuelve a usar únicamente durante la Guerra Civil Española en la Batalla del Ebro. Todo esto está fotografiado y lo vamos a documentar y lo vamos a demostrar. Y seguidamente al Salakov que he mostrado, voy a mostrar alguna cosa interesante también en referencia a Francisco Franco. Esta gorra, pueden decir ustedes, ¿la utilizó Francisco Franco? Pues no, no la utilizó Francisco Franco. Pero es una gorra de la Marina Española. Y va a significar algo muy importante que ya he mencionado en la juventud e infancia de Franco.
Su padre era militar y era intendente de la Armada. Entonces, él, en su nacimiento, en su familiaridad, se va a vincular desde pequeño al mundo del mar, al mundo de los gallegos y al mundo militar de esa pequeña localidad donde nace, que se llama actualmente y se llamaba El Ferrol. Franco tiene muchas fotografías con la gorra marinera, pero él era militar de infantería. Lo que pasa es que cuando ocupa el poder se autonombra o es nombrado capitán general de todos los ejércitos de tierra, mar y aire. Entonces tiene muchas fotografías con la gorra marinera, con el uniforme militar de marino, en muchísimos momentos, en momentos protocolarios, y también cuando veraneaba en Galicia, en el Pazo de Miras, con su familia. Ya explicaremos lo que es el Pazo de Miras y lo que significa para la vida familiar, la vida lúdica de Franco. Entonces, la gorra marinera significa, ya digo, la vinculación muy importante de Franco con la Marina, que intentó ser marino, pero no pudo porque estaban muy limitadas las plazas para la Marina en ese momento, después del desastre de Cavite y del desastre de Filipinas y la pérdida de las últimas colonias. Su hermano Nicolás, que va a tener mucha importancia también en relación con él y que va a ser embajador durante casi toda su vida en Portugal, sí que era marino de la Armada. Entonces estamos hablando de una vocación frustrada por parte de Francisco Franco, que se vincula mucho a su niñez, a su familiaridad y a la tierra donde nace, tan vinculada con el mar como es la tierra galega o la tierra gallega. Y por último, en este momento vamos a mostrar una fotografía de las que tengo aquí, en la cual podemos ver a Franco en la izquierda y a José Antonio a la derecha. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, que murió fusilado por parte del bando republicano durante la misma Guerra Civil Española. Vamos a intentar demostrar o defender la relación que tuvo Franco con la Falange, si Franco propiamente era falangista o no lo era, si Franco estaba con el ideal de la Falange, si Franco era un líder fascista o no lo era totalmente. Y en esta fotografía es muy interesante porque es una fotografía oficial de los años 60 en el Palacio del Pardo, donde vivía, y todavía está con una presencia, digamos, física agradable. Luego veremos el deterioro de su imagen hasta llegar a 1975, un 20 de noviembre, en el cual, como hemos mencionado, hace 50 años muere siendo el jefe del Estado de España.